Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer las correcciones de la primera prueba Medicina 2018. En la pregunta número 1 tengo que elegir el par incorrecto. ¿Cómo se analiza esta pregunta? Si me dice permanganato de potasio, significa que hago la fórmula del permanganato de potasio y veo si coincide con la fórmula que me están dando. Bien, como dice permanganato, significa que proviene del ácido permangánico, hidrógeno, manganeso, oxígeno 7, reemplazo el hidrógeno por el potasio y tengo la sal y me doy cuenta que no coincide la estructura de esa sal que me dan en la prueba con el permanganato de potasio. Entonces significa que ese par es incorrecto. Yo lo que hice a su vez, para que repasemos un poquito, es ponerle cómo se forma el permanganato de potasio en una reacción química a partir del ácido permangánico que reacciona con el hidróxido de potasio y me forma sal más agua. Bien, también les puse, para seguir repasando, cómo se formaría la otra sal que me dan, o sea, el manganato de potasio. Bien, que se formaría a partir del ácido mangánico más el hidróxido de potasio, bien, que me forma la sal más agua y le puse todos los otros nombres posibles. De acuerdo al óxido silícico, coincide el nombre con la fórmula que me han dado, también las otras nomenclaturas, dióxido de silicio, óxido de silicio 4, lo puedo poner al 4 o no y está bien. Es correcto eso. A su vez, cómo se forma el dióxido de silicio por reacción entre el silicio y el oxígeno. Respecto al óxido nitroso, el nitrógeno está actuando con valencia 1, o sea que es un óxido de tipo básico, bien, donde también se llama óxido de nitrógeno 1 o monóxido de dinitrógeno. Les puse la reacción de síntesis. Y en el amoníaco, por ejemplo, es correcto. En desuso la nomenclatura sería nitruro de hidrógeno. Les puse también las reacciones de síntesis del amoníaco. Es una reacción que se va a ver mucho, igualada por número entero o por fracciones. En el caso del ácido trioxo nítrico 5, es el ácido nítrico, nitrato 5 de hidrógeno, o trioxo nitrato de hidrógeno. Le puse la reacción de síntesis donde el agua reacciona con el anhídrido nítrico. Bien, vamos al problemita número 2, donde los sequióxidos tienen una fórmula general metal 2, oxígeno 3, donde ese metal, cuando actúe con valencia 3 al combinarse con el oxígeno, tiene una nomenclatura adicional, además de las otras tres que hemos visto, sequióxido del metal, donde les puse como ejemplo el sequióxido de oro, el sequióxido de hierro. Voy a aclararles, para que no le quede duda, que cuando ustedes tengan un no metal que se combina con el oxígeno, como ser el óxido cloroso, el anhídrido nitroso o el anhídrido fosforoso, por más de que tengan esa fórmula general 23, no son sequióxidos, son óxidos ácidos. Bien, respecto al problema número 3, vamos al primero. Los hidrácidos son compuestos que se forman por la combinación de un no metal con el hidrógeno. Si ustedes se ponen a ver, lo que me está diciendo ahí es como la formación del hidróxido, digamos, cómo estaría combinado los hidróxidos, no los hidrácidos. Bien, les puse como ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, también la reacción de síntesis del ácido clorhídrico. Los oxácidos se forman por reacción entre un óxido ácido más el agua. Les puse dos ejemplos, cómo se forma el ácido sulfúrico, cómo se forma el ácido nitroso. Las sales cuaternarias, la palabra cuaternario significa formado por 4 elementos en estos casos. ¿Quién me puede dar sales cuaternarias? Los oxácidos y los ácidos especiales. Bien,
Quiere decir que si yo tengo en el ejemplo el sulfato ácido de sodio, presenta un hidrógeno, porque las sales ácidas resultan cuando quedan hidrógenos del ácido sin reemplazar. Y en el caso de los hidruros metálicos, bien, no es esa fórmula general. La fórmula general sería metal, hidrógeno y un subíndice I, donde ese I como subíndice sería la valencia con la cual actúa el metal. Por ejemplo, el hidruro de litio, el hidruro de calcio. Respecto al problema número 4, ¿quién no es peróxido? A es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, donde les puse la reacción de síntesis, que reacciona el agua con el oxígeno. Después, en el segundo ejemplo, tenemos el peróxido de sodio, que se forma por reacción entre el óxido de sodio más el oxígeno. La respuesta C, el manganeso, es anfótero. En ese compuesto está actuando con valencia 4. Bien, quiere decir que es un óxido de tipo ácido. Es el óxido de manganeso 4, anhídrido manganoso o dióxido de magnesio. Dióxido de manganeso. Bien. Después el último es el peróxido de bario, que se forma por reacción entre el óxido de bario más el oxígeno. Quiere decir que el que no es el C. Vamos al problemita número 5, donde el ácido trioxo fosfórico 3 es el ácido fosfórico, el 3,13. Les puse las otras nomenclaturas, trioxofosfato 3 de trihidrógeno. Recuerden que ese 3 puede ir o no y no es error en la nomenclatura estequiométrica. Fosfato 3 de hidrógeno, y también les puse la reacción de síntesis a partir del anhídrido fosforoso con reacción con el agua. Bien.